¿No? Ya. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la espera. Como siempre, los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, tan juiciosos y tan interesados por la vida nacional. Vamos a ser breves. A continuación, unas palabras de nuestro señor rector y luego continuamos con la intervención del candidato y la doctora Noemí Sanín. Doctor Fernando. Muy buenos días. Doctor Iván Duque, doctora Noemí, miembros del Consejo de Delegados y Superior del Politécnico, vicerrectores, decanos, nuestro presidente de la Red Ilumno, el doctor Pete Pizarro, que nos acompaña, profesores, decanos, estudiantes, equipo administrativo. Miren, de verdad, para el Politécnico Gran Colombiano, esta oportunidad es muy importante. Hemos, desde hace varios meses, querido traer la opinión, el mensaje de los que van a ser nuestros futuros gobernantes. Y afortunadamente, el doctor Iván Duque nos aceptó esa invitación, lo cual le agradecemos, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí. Ustedes saben la filosofía de nuestra institución, es una institución incluyente. Aquí caben todas las personas, de todas las ideas, de todas las condiciones. Ustedes lo han vivido en carne propia. Seguimos bajo ese lema porque creemos que es fundamental para nuestro país que todos los colombianos tengan la posibilidad de educarse, y por eso hoy en día tenemos casi 50.000 estudiantes en nuestra universidad. Ustedes son parte de una población muy importante en Colombia que lucha por cumplir con sus sueños, por mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y así lo vivimos en las últimas semanas cuando estuvimos por Colombia llevándole el título a más de 5.500 gran colombianos que hoy en día ya han cumplido con su primera parte de su sueño. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por querer oír de primera mano lo que nos van a proponer para que ustedes tomen una decisión consciente, una decisión perfectamente pensada, reflexionada, y como decía nuestro secretario general, les agradecemos esa paciencia que han tenido. Esperamos el máximo respeto entre todos, porque aquí tenemos una universidad que realmente nos permite creer en una Colombia mejor, con un futuro para todos nosotros y nuestras familias que sea lo mejor. Muchas gracias y bienvenidos. Iván, ahorita. Doctora Noemí, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias, candidato Iván Duque, por aceptar la invitación de la universidad. Nosotros hemos invitado a todos los candidatos y unos aceptarán, otros no, pero ustedes van a tener la posibilidad de conocerlos y ojalá de cumplir con el deber de decidir quién lidera Colombia durante los próximos 4 años, que eso importa mucho con la vida. Yo recomiendo mucho el deber ciudadano de votar. Estaba acordándome que en este escenario estuve yo y con el respeto de todos los estudiantes, yo sin ninguna posibilidad en ese momento de ganar, y sin embargo esta universidad me acogió como candidata para exponer mis ideas. Yo soy presidente del Consejo de la Universidad, me siento orgullosísima de ser del Poli, amo al Poli, creo en la filosofía que decía el rector, la inclusión, la democratización, la calidad de la educación para todos. Por eso hoy invitamos al presidente de la Red Ilumno. Nosotros somos parte de las 20 universidades conectadas para tener las mejores prácticas y para poder tener accesibilidad a la universidad. Somos líderes en educación virtual, y yo lo voy a decir, Iván, para no ponerme con solemnidades porque lo conozco desde chiquito. Su papá fue colega mío 4 años, y entonces esto es un conversatorio, no es un debate. No lo vamos a poner a usted candidato en una cosa que yo no quise nunca, no me gustaba cuando fui candidata, que le decían a uno, diga en 1 minuto su programa económico del país.
No, es de verdad muy difícil. Sé que el manejo de los medios, no, pero esto es un foro académico importante, donde lo primero es saber que tú hace muy poquito, porque es muy interesante ver lo del cambio generacional. Esta universidad no tiene candidatos. La universidad respeta la libertad y la conciencia de cada uno de ustedes el día de decidir. Ojalá lo hagan con mucho criterio. Pero cuando uno presenta al candidato Iván Duque, sabe que representa un cambio generacional. Ya a nosotros se nos pasó el arroz, a los de mi generación y cercanas, y ya vienen generaciones distintas, con visiones nuevas, que interpretan con seguridad más a la juventud. Entonces, hace muy poco tiempo, usted en una universidad que no era de las de élite, estaba oyendo candidatos. Usted se crió en un ambiente de amor por Colombia y de análisis sobre sus problemas. Y entonces, la primera parte, lo que queremos es un puro diálogo entre los dos para que los muchachos se den cuenta que ser líder en Colombia, que pasar de allí a acá es posible, mediante la educación y la formación y el compromiso y el amor por muchos valores, entre otros el del país. Entonces, conocerlo un poquito como persona. La segunda parte es algunos temas muy rápidos, como casi pues como lo que criticábamos, y vamos a pedirle que usted tenga unos 15 minutos, si le parece, para que usted exponga su economía naranja, el tema del empleo, el tema de la educación, lo que quiera. Se tome el tiempo. Y después, con el tiempo limitado, porque los candidatos pues están en cuenta regresiva y la competencia es dura, preguntas y respuestas con toda libertad, eso sí, con respeto, y cortas, porque pues el que viene acá es el candidato. Entonces, sentémonos y empecemos el conversatorio. Iván, cuéntenos un poquito de usted, es decir, dónde nació, cómo fue el ambiente que vivió, las dificultades que tuvo, y cuándo se forjó ese sueño de pensar en que era posible ser presidente de Colombia. Bueno, primero que todo, doctora Noemí, muchísimas gracias por esta invitación, al rector, al secretario general de la universidad, a todos ustedes. Para mí es un honor estar acá contigo, Noemí, te admiro mucho desde hace mucho tiempo. Y lo otro es que además me siento muy a gusto. Durante una parte importante de mi vida he sido profesor universitario y me gusta estar en el ambiente universitario, y de verdad que el Poli ha sido un centro académico que ha ido cada vez transformando el modelo educativo, y los felicito por eso. ¿Qué te cuento de mí? A ver, yo nací en Bogotá en el 76, mi padre antioqueño, mi madre tolimense. Crecimos en una familia de clase media, donde todo era a base de esfuerzo. Mi papá hizo una carrera muy bonita, mi mamá también. Crecimos en un ambiente de familia muy lindo, un ambiente donde se compartía valores, se dialogaba, se rezaba, se discutía, y tengo los mejores recuerdos de mi infancia en ese ambiente. Nosotros crecimos en Multicentro, ahí detrásito de Unicentro, entonces crecí en el barrio, con amigos de barrio, compartiendo ese entorno de mi vida, y desde edad temprana pues tenía mucho interés por lo público, y quizás la que más me motivó a eso fue mi abuela. Mi abuela, que tiene 94 años, me hablaba de los políticos de la República Liberal y me decía, vea el noticiero, hable de una cosa y la otra. Entonces crecí toda mi vida como con ese deseo de aprender. Cuando ya entré a la universidad, que entré a la Sergio Arboleda a estudiar Derecho, tuve la ocasión de conocer a Álvaro Gómez Hurtado, y Álvaro Gómez Hurtado a mí me influyó muchísimo en lecturas, en querer participar en el debate público. Yo diría que desde ese momento había una ilusión de participar en política. Yo dediqué mi vida profesional principalmente a trabajar en desarrollo como técnico. Trabajé en el Ministerio de Hacienda, trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahí empecé a tener mucho contacto con políticas públicas en distintos países, y entonces venía ese llamado, ¿cuándo será el momento en que ya puedo participar en política? Y yo voy a decir, hay un momento que tiene algo de fortuna, y es que participar en la política electoral en Colombia, para quien no pertenece a esas estructuras, es muy difícil. Yo quería hacerlo, pero pues obviamente campañas que valen lo que cuestan en Colombia, y todo el tejemaneje de la política sucia regional, pues lo alejaba a uno de ese anhelo. Cuando trabajé con el expresidente Álvaro Uribe... Porque eso le iba a preguntar,
porque usted cuenta que su abuela, como a Gabriel García Márquez, y a casi todos nosotros nos han influido mucho los abuelos en su casa, porque su papá era bien liberal, pues viniendo de esa raigambre partidista liberal, ¿usted cómo se vincula ya a un partido distinto? No, primero yo empecé militando en el Partido Liberal y de hecho siendo muy joven era activista y participaba en las reuniones de juventudes y participaba en comités de barrios y me gustaba estar en la actividad política. Yo, claro, cuando empecé a trabajar en el mundo de la tecnocracia, pues me alejé de la política activa, pero seguía muy metido en estos temas. Trabajé en el gobierno del presidente Pastrana. Cuando vino el cambio de gobierno con el presidente Uribe, en el gobierno permanecí en representación de Colombia en el BID por los 8 años de su gobierno. Lo empecé a conocer muy de cerca. Me sintonicé mucho con su obra de gobierno. Cuando él deja la presidencia, me invita a irme a trabajar con él a Naciones Unidas como su asesor en un tema muy delicado entre Turquía e Israel. Me dice que sea su profesor asistente. Entonces trabajo con él, trabajo en el proyecto de sus memorias y ahí se crea una relación de trabajo y una relación personal de amistad. ¿Qué pasa ahí? Cuando él me dice un día, quiero regresar a Colombia a poner en marcha muchas de estas ideas y crear un partido, me dice, véngase conmigo. Y yo tomé una decisión, yo ya era jefe de división en el BID, estaba muy organizado, con 3 hijos. Ahí le voy a preguntar. Dije, ahí me lanzo a la piscina y dejé Iván, esa carrera y me vine. Y para usted, por ejemplo, el pago de una matrícula universitaria, que claro, la Sergio Arboleda en ese momento ahora ha cogido pues mucha fuerza, pero en ese momento era una universidad pues para clase media, como usted dice. ¿El pago de la matrícula era duro o en su familia se podían permitir con facilidad esa situación? Como todas las familias, hubo momentos también de donde había que apretarse el cinturón, hubo momentos difíciles en la familia, pero también hubo momentos donde pues vimos eso, que las cosas se construían. A mí me tocaba, pues disfruté mucho ver a mi papá y a mi mamá trabajar y mejorar el carro, haber pagado la casa, y el día que se pagó la casa del todo, pues fue un momento de alegría, o sea, momentos que en la vida lo forman a uno. Y le dio por casarse súper temprano, sí, ¿no? ¿A los cuántos años? Yo me casé y tú bailaste mucho en ese matrimonio, yo recuerdo. Eso fue el 15 de febrero del 2003, me casé a los 25 años. Y María Juliana tenía 23, eso sí era como infanticidio. Pero no, llevamos 15 años felizmente casados, pero sí, ella se había ido, la historia del matrimonio es medio simpática porque yo me fui a trabajar a Estados Unidos, ella se había ido a estudiar a Europa y entonces fue un día a visitarme y yo dije, no, aquí ya tocó piscinazo. Entonces le propuse matrimonio. Entonces ella me dijo, maravilloso, entonces planeemos esto por ahí en 7 meses. Y no, esto es ya. Oiga, lo de piscinazo es complicado porque aquí hay un sitio que se llama La Piscina. Bueno, no me van a contar qué pasa allá, pero bueno, en todo caso me casé con María Juliana y hoy tenemos 3 hijos. ¿Y a ella le gusta la política? Porque eso a las parejas es complicadísimo, ¿no? A ver, ella le tiene mucho resquemor a la política, mucha distancia a la política, pero es una persona con un sentido social enorme. Ella es una gran profesional, trabajó mucho tiempo en la OEA, manejó las oficinas, toda la parte administrativa de las oficinas regionales de la OEA, trabajó en los temas de... ¿Y quién le escribe a los muchachitos mientras ella trabaja? No, en este momento yo debo decirle que estoy muy agradecido además porque el respaldo más grande que ella me ha dado es que en esta campaña, primero, yo soy muy apegado a mis hijos y muy apegado a la familia. Y esta campaña pues obviamente lo va alejando a uno del día a día y ella ha estado ahí respaldándome en la presencia con los niños y nunca tendré cómo agradecerle eso, porque además es una mamá excepcional. Y cuando se casó, ¿usted sí le dijo que quería ser político y que tenía que enfrentarse a la jauría y todo? Ella sabía que esto me gustaba mucho, entonces me preguntó, ¿pero tú te vas a dedicar a la política? Le dije, no, aquí nos vamos a ir a trabajar a Estados Unidos y bueno, lo que yo estaba. Pero, o sea, ¿no había sueño de ser presidente en ese momento? ¿Realmente? ¿Cuándo? A ver, pues aquí todos quieren ser las mujeres, las de antes, sobre todo querían ser las reinas de belleza, porque así nos ubicaban. Desde niño yo tengo un amor por la política y un amor por lo público que ha estado conmigo siempre. Pero siempre. ¿Cuándo visualizó, cuándo pensó usted, yo puedo ser presidente de Colombia? De niño yo tenía muchas veces eso presente y lo digo ¿por qué?
porque hubo momentos en la vida donde conocí personas que me influyeron mucho. Por ejemplo, yo iba mucho a Ibagué y allá vivía el maestro Darío Echandía, que había sido presidente de la República, y mi abuelita me llevó un día a conocerlo y me habían hablado de ese señor que había protegido el gobierno cuando López Pumarejo. Entonces, en ese diálogo de niño, yo y le preguntaba, ¿usted cuando era niño pensaba que podía ser presidente? Entonces crecí como con esa idea de servicio y obviamente uno tenía ese anhelo. Pero uno en la vida lo que va haciendo es que va construyendo escenarios, va construyendo su proyecto de vida. Y cuando ya me metí a trabajar en temas de desarrollo a fondo, cuando ya empecé a trabajar con las comunidades, cuando ya estaba metido en política ambiental, yo dije, yo espero algún día poder regresar a mi país a hacer política y eventualmente aspirar al Congreso y eventualmente aspirar a la Iván, presidencia. ¿y su liderazgo qué diferencia tiene con, pues sin hablar de ninguna persona, pero cuál es el factor, el valor agregado, el diferenciador? Porque esta universidad es disruptiva. Aquí no lo están oyendo solamente estas 300 personas. Por streaming y otros medios hay 40.000 estudiantes viendo a ver qué es el tema a fondo, por quién voy a votar. ¿Por qué usted cree que uno de los estudiantes de acá o todos deberían pensar en usted para votar para la presidencia? Pues yo diría, Noemí, que en esencia le estamos proponiendo al país un cambio de verdad. El cambio generacional es importante, pero más allá del cambio generacional es la forma de llevar a Colombia a una modernidad. Primero, pasar la página de ese debate anacrónico de izquierda y derecha, no más. Sentémonos en el futuro y pongámonos en el futuro en un país que logre para mí 3 objetivos centrales. Legalidad. El gran problema que tiene hoy Colombia es un problema de ausencia de legalidad en los sectores que uno mire. Yo quiero que de una vez por todas los colombianos construyamos la paz sobre la premisa de que la ley se cumple, el que la hace la paga. Segundo, un país de emprendimiento. La única forma en que un país crece, se desarrolla, genera empleo, expande la clase media, derrote la pobreza es con emprendimiento. Y el emprendimiento es que haya micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que crezcan. Y la agenda nuestra es para estimular eso. Que este país vea en la juventud esa capacidad y ese dinamismo. Y la educación. Claro, pero es que ahí va incluido en ese aspecto, con un elemento. Para mí, legalidad y emprendimiento es igual a equidad. Y en equidad, ahí está la propuesta de cómo cerramos las brechas en el país. Las brechas se cierran con educación. Las brechas se cierran con salud. Las brechas se cierran con acceso a la cultura. Las brechas se cierran con acceso a la conectividad. Y esa es la agenda que le estoy proponiendo hoy a Colombia. ¿Para qué? Para que el país se sitúe en el futuro y tenga un anhelo, llegar y gobernar con una nueva generación que no esté cargando equipajes del pasado y que sea capaz de construir los consensos que Colombia necesita hacia el futuro. ¿Usted cree en la educación que nosotros estamos dando, que mayoritariamente aquí hay de presenciales pues cerca de 10.000 estudiantes y vamos a completar 50.000 estudiantes, mucha virtualidad, con un éxito en la empleabilidad muy, muy alto y en la aceptación, porque es que es increíble cuando ya el muchacho maneja tecnología y virtualidad, lo preparado que está para el mundo de la economía digital? ¿Cuál va a ser la postura, si usted es presidente, respecto de la educación en general superior y del tema de la virtualidad? Creo ciegamente en la virtualidad. Creo que es la forma de masificar la educación. Creo que es la gran oportunidad de la universidad gratuita para los que más lo necesitan. Creo que es la forma de permitirle al estudiante tener más libertad en el manejo de su conocimiento. Y voy a contar una experiencia. Yo había sido profesor universitario presencial siempre. Y un día me llamaron de la Universidad Nacional a Distancia, yo estaba trabajando en el BID, que si por favor dictaba una clase en un módulo virtual. Y yo dije, bueno, pues el tiempo me queda, chévere, lo hago. Y me di cuenta que es lo más exigente que he tenido en mi vida desde el punto de vista académico, porque la educación se personaliza. Entonces uno se conecta, comparte la clase, pero después ya la relación con el estudiante es la que más exige del profesor. Porque como media una distancia y el estudiante está haciendo un gran esfuerzo, demanda las lecturas, la explicación, la respuesta, la orientación del conocimiento. Yo soy un convencido de la virtualidad. Y además creo que hoy el mundo ha avanzado en cosas tan valiosas como los MOOCs, lo que en inglés llaman los Massive Online Open Courses, los cursos de acceso masivo, que permiten, por ejemplo, con plataformas como Udacity,
o la que lideró por mucho tiempo Sebastián Trum, que se volvieron esquemas de educación universitaria donde uno entra, escoge lo que quiere, mira las clases que quiere, va llevando los créditos y logra consolidar una formación útil, pertinente, que además motiva al estudiante a buscar más conocimiento. Entonces, si tú me preguntas a mí, quiero ser el presidente de la masificación en Colombia de la educación virtual. Iván, cuando yo iba a entrar, cuando estábamos esperándote, hablé con algunos muchachos y les pasa, y te confieso un poquito lo que me ocurrió a mí después de entregarle tanto tiempo a mi sueño político. Y bueno, y uno sueña en la transparencia, en la democracia y se vuelve muy escéptico. La poca fe en los políticos es casi generalizado, ¿no? Y la preocupación de que, y la generalización que es injusta, porque de usted puede que haya gente de acuerdo o no de acuerdo, pero que no tiene ningún tema ético ni de corrupción, es clarísimo, porque esta universidad además, espero que no invitemos que vengan todos, pero si tienen problemas con la justicia, cerradas las puertas. Y por eso usted está sentada, porque no tiene problemas. Pero la corrupción en la política, la corrupción en la empresa privada, nos tiene angustiados a todos nosotros. ¿Usted cómo piensa que esa cultura del facilismo, del avivato, de la lucha contra la corrupción es posible? Primero hay un tema filosófico que está presente en la sociedad. A mí hace 7 meses me invitaron a un colegio a dar una charla para niños de cuarto, quinto, primaria, y yo les dije, lo primero que hay que cambiar en Colombia es esa cultura del avispado, del avión, y volver a pensar en que más que aviones necesitamos gente con principios éticos. Una de las cosas que yo quiero volverle a los colegios son las clases de cívica y de urbanidad que se perdieron, que hay que actualizarlas al siglo XXI, pero que representan cómo nos comportamos con el prójimo, cómo nos comportamos frente a conflictos éticos en la vida. Y la otra cosa, puntual, si queremos luchar frente a la corrupción, tiene que haber liderazgo desde la cabeza del Estado. Y yo quiero primero empoderar a los ciudadanos para que puedan denunciar. Lo hizo exitosamente el primer ministro de la India, Narendra Modi, diciéndole a los ciudadanos, tengan todas las plataformas de denuncia para que activen al Estado. ¿Qué pienso hacer después? Extinción de dominio express para quitarle a los corruptos hasta el último peso del patrimonio. Que endurezcamos las penas y hasta el último día en cárceles con barrotes, sin casa por cárcel y sin reducción de penas. Y para las empresas que corrompen, empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores puede jamás volver a contratar con el Estado colombiano. Arrancando por ahí, y voy a decir una cosa frente al Congreso. Yo he estado en el Congreso y he sido congresista con independencia, sin pedirle nada a nadie y sin recibir nada de nadie. Yo quiero que la discusión del presupuesto sea transparente y abierta al escrutinio del país, y que se acabe ese menudeo, y que todas las partidas puedan ser seguidas y monitoreadas por los ciudadanos, y que los presupuestos se aprueben públicamente para que los congresistas lleven los proyectos de sus regiones, pero no le metan la mano a la contratación. Ahora vamos a cumplir con que usted tenga unos minutos para que nos hable. ¿Qué es la propuesta de economía naranja que usted ha venido planteando? A todos los muchachos de la universidad, a los docentes, a todos nosotros nos importa mucho. Se habla de empleo. Yo me acuerdo mucho de Juan Luis Londoño, que fue mi mecenas, que él hablaba, no, hay que hablar de trabajo, no de empleo, porque es que eso del empleo que uno es siempre subordinado obligatoriamente, no. Y la mentalidad de los muchachos hoy es maravilloso, que quieren hacer sus startups, su emprendimiento, son innovadores, quieren ser independientes, más libres, más flexibles. Entonces, la economía naranja, que nos cuente el primer empleo del empleo, que nos hable un poco del tema de seguridad, porque aquí vivimos muertos de susto todos, en Bogotá y en todas partes del país, por miles de razones. La inseguridad está disparada. Del tema de los privilegios y de cómo hacer que nuestro país dé el paso a que sea más igualitario, más equitativo, porque es que esta desigualdad es lo que crea esta indignación, esta inconformidad, porque es decir, cada día los recursos se van más para unos pocos y para la corrupción. ¿Cómo trabajar para esa igualdad, para que los privilegios no sean de unos pocos, sino conseguir que mayoritariamente los colombianos tengan una dignidad en su vida? Y en esos minutos usted trate de convencer al auditorio, que después vendrán las preguntas.
Bueno, si quieren hagamos una cosa que me parece de pronto más dinámica. Vamos haciéndolo así en contrapunteo, tema por tema. Yo voy a empezar, antes de hablar de economía naranja, a hablar un segundo de economía en general, de qué es lo que uno espera de la economía en un país. Entonces yo quiero partir de una base que también la voy a conectar con lo que dice Noemí del tema de equidad. El mayor reto social que tiene hoy Colombia, para mí, se llama la informalidad. Y la informalidad quiere decir que en Colombia la mitad de las personas que están trabajando no reciben ningún beneficio. Es decir, son trabajadores ocasionales. Y eso, para que lo vean en la manera más simple y además tristemente estadística. El DANE viene a este recinto y les pregunta, señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Y ustedes contestan sí, les dicen bienvenidos a la población ocupada. Ahora, de esos 22 millones de colombianos que dicen que sí, hay menos de 8 millones que contribuyen a pensión y salud. Y de esos 8 millones que contribuyen a pensión y salud, hay menos de 2.3 millones que tienen pensión. Eso es una informalidad del 90%. Esa informalidad hace inviable el sistema pensional, porque como no hay cotizantes suficientes, la tasa de reemplazo que se necesita no se manifiesta. Como hay tanta informalidad, el sistema de salud también colapsa, porque hay más personas en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en la sociedad es, muy bien, si queremos derrotar la informalidad, ¿qué se necesita? Formalización. ¿Quién la hace? ¿Papá Estado? No. La formalización la hacen los que generan empleo. Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia son el 97% del empleo. El otro 2% son las empresas grandes. Entonces, ese 97%, que son las empresas que ustedes van a salir a crear o en las que van a salir a trabajar, tienen una gran dificultad. Y es que parece que esto es una carrera de obstáculos para evitar que las empresas progresen en Colombia. ¿Por qué pasa eso? Porque salen y fundan una empresa, tienen un patrimonio, todavía no han generado un peso y ya tienen que pagar una renta presuntiva del 3.5%. Si les va bien y empiezan a generar ingresos, entonces empiezan a declarar renta y les empiezan a cobrar anticipos del impuesto de renta de rentas que no han causado, que no han generado. Se les demoran 14, 15 meses en devolverles un impuesto al que tienen derecho y mientras tanto váyanse al banco a endeudarse al 1%. Y además están llenos de trámites, llenos de ventanillas, que la DIAN, que la UGPP, que el INVIMA, que el ICA, que la Superintendencia de Industria y Comercio, que el Registro Mercantil, más o menos 14 ventanillas. Y fuera de eso, cualquier regulación amenaza la subsistencia de un negocio. 68.000 resoluciones ha tenido este país en 15 años, más de 17.000 decretos, más de 2.100 y pico de circulares. Entonces es como que todo es en contra del desarrollo empresarial. Si queremos generar empleo de calidad, a mí me parece que lo que tenemos es que sacudirnos y de manera disruptiva cambiar la forma en que el Estado ve al sector privado y al empresario. Y ahí es donde yo digo, dejemos de ver al empresario como la vaca lechera que el gobierno la ordeña para gastar y gastar. Y entendamos que la empresa es el socio que necesita el Estado para generar el empleo de calidad en nuestro país. ¿Qué estoy proponiendo yo? Para cambiar esa mentalidad. Si el Estado sigue gastando y cada vez cambia las normas para gastar más, y por eso hemos tenido 14 reformas tributarias en 25 años, lo primero es, eliminemos todos los gastos innecesarios en el Estado. Cerca de 700.000 millones de pesos al año en publicidad y en eventos. Expansiones desmesuradas de la nómina, creaciones de agencias que hoy le cuestan al país más de 11 billones de pesos al año. Entonces eliminemos gastos innecesarios, hagamos una reforma al Estado para que haga más con menos, sea más eficiente, use mejor la tecnología, elimine duplicidades, enfrentemos la evasión de renta y de IVA y mi propuesta es bajarla en un 50% con Big Data, factura electrónica, lectura de movimientos atípicos contables y eso nos permite que tener más recursos para bajar impuestos a los que generan empleo, estimular la inversión
y remunerar mejor al trabajador y contratar más personas y generar ese círculo virtuoso en la economía. Y lo otro es, si queremos realmente ser una potencia donde hoy se está moviendo el mundo, en Internet de las cosas, en robótica, en inteligencia artificial, en economía naranja, si queremos participar en impresión de tercera dimensión, si queremos cambiar procesos de servicios apelando a la tecnología, pues por Dios, démosle a los empresarios ese primer impulso. Y lo que yo quiero es que ese primer empresario tenga la exención del impuesto de renta por 5 años, generando un mínimo de puestos de trabajo para que este país dinamice el emprendimiento joven en todo nuestro territorio. Y eso me lleva a la economía naranja. Un sector que ha crecido de manera silvestre. Silvestre porque no ha tenido nadie que le ayude, sale por entre las piedras. Y es un sector donde están 4 grandes bloques. Patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, museos, centros arqueológicos. Donde están las artes, artes visuales, pintura, escultura, fotografía, artes escénicas, teatro, danza, títeres, zarzuela, ópera, etc. Los medios, radio, televisión, cine, impresos, digitales, y las creaciones funcionales, arquitectura, publicidad, diseño, joyería, animación digital. Y esos 4 sectores hoy aportan más a la economía que el café y que la minería. Generan casi 1 millón de empleos. Y tenemos la posibilidad de multiplicar esto al doble en la próxima década, generando más empleo, más inversión y posicionando al país en ese sector como la gran potencia de Sudamérica, que lo podemos ser. Entonces, para mí esa conexión de los 2 temas es bien importante. Y ahí empieza el sueño de un país también de emprendimiento. Y lo mismo en el campo. Quiero robarte ahí, Noemí, un minuto. El campo colombiano, muchachos, es donde está la gran transformación social del país. 12 millones de compatriotas están en el campo. Nosotros tenemos a la agricultura representando 7% del PIB, más que México, más que Perú, más que Chile. 18% de las exportaciones, más que Perú, más que México, más que Chile. Pero cuando miramos los datos en detalle, el 80% de la población está en la informalidad. 70% gana menos de un salario mínimo. El promedio de escolaridad son 5 años y en las ciudades son 9.6. ¿Cómo hacemos la transformación en el campo? ¿Simplemente con el discurso o que papá Estado sea el que da? No, señor. La manera de hacerlo es generar la inversión que se necesita para formalizar. Y yo quiero que llegue al campo crédito, microseguro. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por estar acá. Aprovecho para decirles que una de las razones que más me motiva también de estar hoy acá es que hoy está con nosotros quien puede ser y espero que sea la primera mujer vicepresidenta en la historia de nuestro país. Gracias, Marta Lucía. Oye, perdón, un diptongo. La Marta Lucía, porque no me puedo tomar partido con nadie, hazme el favor de pasar aquí a acompañar al candidato. Que además no se va a salvar de una preguntita al final. Está muy bien. Bueno. Entonces les contaba, la transformación del campo también es de emprendimiento. El que diga lo contrario está equivocado. Por eso hay que integrar la agroindustria con el pequeño productor. Crédito con microseguro, las vías terciarias, los centros de acopio, todo eso es necesario. Pero lo más importante es llevarle el empleo. Y a mí no me da pena decir, cualquiera de ustedes que quiera desarrollar un negocio en el campo se va a encontrar con lo siguiente. Los negocios en el campo necesitan liquidez. Porque ustedes tienen que sembrar, iniciar un ciclo productivo y mientras tienen el primer ingreso, necesitan tener mucha capacidad a la mano de disposición de recursos. Entonces, pretender que el campo se desarrolla por germinación espontánea, eso es un error. Yo estoy invitando a que tengamos en Colombia una exención del impuesto de renta por 10 años a todo el que lleve inversión productiva al campo, transformación, desarrollo agroindustrial de la mano con pequeños productores y genere un mínimo de empleos para que así formalicemos y tengamos una estructura empresarial también en el campo. Y estoy listo a dar esa batalla donde me toque darla, porque ese ha sido el modelo exitoso en Brasil,
en Argentina, en Uruguay, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, cuando se mejora la calidad del empleo. Eso en emprendimiento. Y lo de seguridad, que lo quiero poner en torno a todo lo que nosotros tenemos. La seguridad es un bien público. La seguridad no es de izquierda ni es de derecha. La seguridad es lo que nos garantiza todas las libertades. Yo les digo, yo por ejemplo, he tenido una gran discusión a lo largo de estos años. Yo no soy enemigo de la paz. Yo quiero que este país tenga paz. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de paz queremos? Y tratemos de construirla entre todos, pero partamos de un supuesto. Y es que si nosotros tenemos una paz, con justicia hace una cosa y sin justicia es otra. Cuando yo estaba en la campaña del plebiscito, que había muchas personas que defendían el sí y no eran mis adversarios, los respetaba y esperaba el veredicto de las urnas. Un día me dijo un empresario, hombre, ¿usted por qué quiere obstruir la paz? Y yo le dije, yo no la quiero obstruir, pero déjeme, yo le hago una pregunta. ¿Usted por qué quiere que el país haga lo que usted no haría en su empresa? Y dije, ¿cómo así? Y si usted tiene un grupo de trabajadores que lo está robando, que le está matoneando el resto de la nómina, que le está destruyendo la infraestructura, entonces la fórmula de resolver eso es, venga, lo nombro en la junta directiva, le doy una bonificación y le doy 6 meses de vacaciones. No, el tema aquí es, ok, reconocemos que es un problema grave y que estamos dispuestos a reducir unas penas, bien, a hacer una transición, bien, a que la base guerrillera se desmovilice, bien. Pero la esencia de una paz duradera en Colombia tiene que ser con una reparación también judicial a las víctimas para que quede en la conciencia colectiva que el que la hace la paga y no que los niños y los jóvenes digan esto como que haber estado en la violencia y haber ejercido la violencia con tanta capacidad de daño es beneficioso. Esa no es la realidad que queremos para Colombia y no es un tema de Uribe y Santos, es un tema de sentido común por el bien de este país. Y espero liderar modificaciones que lo que busquen es garantizarle a los que se desmovilizaron de la base que les vaya bien, pero que haya un sentido de responsabilidad donde digan la verdad, donde reparen y cumplan sus penas. Me parece que esa es la base de una paz creíble en nuestro país. Y mi mensaje frente a la seguridad ciudadana, porque nos toca a todos vivirla. La seguridad cuesta, pero la seguridad necesita articulación. Hoy en Bogotá tenemos 240 policías por cada 100.000 habitantes, cuando lo lógico es que tuviéramos mínimo 300. El promedio nacional son 350 y pico. Dicho eso, en Bogotá hay 6.000 policías de protección de cuadrante en 3 turnos. Es decir, que por turno hay 2.100 policías en Bogotá cuidando 8 millones de habitantes. No tienen toda la dotación, no tienen toda la tecnología, no está georreferenciado el delito, tenemos solamente 5 URIs en toda la ciudad para poder capturar y llevar a un procesamiento. Entonces yo creo que hoy lo que tenemos que plantear en la seguridad urbana son 5 cosas. Primero, pie de fuerza, se necesita. Bogotá necesita 10.000 policías. Colombia necesita en los próximos 5 años 50.000 nuevos policías. 2, georreferenciemos el delito. Muchos de ustedes son víctimas del delito. ¿Y qué mamera nos da tener que ir a poner una denuncia? Porque el tiempo es largo, porque no recuperamos el bien. Tengamos la denuncia electrónica, que permite que las autoridades sepan a qué horas, en dónde, con qué arma, qué tipo de persona está perpetrando un crimen y podemos infiltrar el crimen organizado. Tercero, la dotación, cámaras, sensores de sonido. Cuarto, la prevención con los aceleradores del delito. Y quinto, la capacidad de reacción rápida de las autoridades con una mayor densificación de las URIs para el procesamiento del criminal. Esas 5 áreas, doctora Noemí, para mí son importantes en la agenda de seguridad que el país necesita urgentemente. Y en lo social, cierro con la educación. Yo veo una carrera por la vida en Colombia en 2 carriles. En un carril está el niño de una familia de altos ingresos. Ese niño nace y tiene toda la nutrición, zinc, hierro, calcio, omega 3, desarrolla la corteza prefrontal del cerebro magníficamente, entra al preescolar 2 o 3 años, entra al colegio y va a la jornada única de 7 horas con bilingüismo, profesores especializados, doble alimentación, formación extracurricular, casi siempre entra a la universidad y casi siempre la termina. Y en el otro carril, que son los niños de las familias de más bajos recursos, son niños que nacen sin los micronutrientes,
Con dificultad consumen hierro 2 o 3 veces a la semana, con dificultad. A veces lo hacen una sola vez al mes. No tienen educación preescolar a la mano, tienen centros de atención integral, que no es lo mismo que un preescolar. Tienen media jornada con un solo golpecito, una sola alimentación. No tienen un currículo diverso, no tienen bilingüismo, no tienen la formación extracurricular a la mano. Casi nunca entran con facilidad a la universidad y casi nunca la terminan los que la logran empezar. ¿Cuáles son para mí los ejes de transformación? Nutrición. Sobre todo para esa población, sin que le metan la mano los políticos y que tenga la supervisión de padres y madres de familia. 2, ampliar la cobertura preescolar. Yo quiero que ese país tenga 1000 preescolares en los próximos 4 años, con cajas de compensación, con asociaciones de maestros, con el sector privado, con oferta de cupos, pero llevárselos a la población más vulnerable de Colombia. 3, 17.000 aulas de jornada única tienen que estar listas en los próximos 4 años, con doble alimentación. Y eso nos permite hacer el currículo más diverso: ciencias, matemáticas y lenguaje, con formación deportiva, creativa, digital y cultural. Y que tengamos en los 3 últimos años, que es una propuesta que para mí es transformadora, en los 3 últimos años del bachillerato, educación para el empleo. Que un bachiller se pueda graduar en una mano con el título de bachiller y en la otra con el título de técnico, para que con un año más sea tecnólogo y con un año más pueda optar a la formación profesional. Que en Colombia tengamos el programa Ser Profe Paga, para que entren a la carrera los mejores de los cohortes de bachillerato, incentivándolos a la carrera docente. Que le demos becas de especialización y maestría a esos profes con educación virtual en convenio con las mejores universidades del mundo. Y que le abramos la gratuidad universitaria, empezando por los estratos 1 y 2, con la mayor profundización de la educación digital en el país. Yo creo que ahí, Noemí, abarqué por lo menos los 5 temas que planteaste. Sí, no, quería preguntar algo, inclusive Claro. para cualquiera de los dos, porque además quiero celebrar algo. Marta Lucía, como otras mujeres en Colombia, pues hemos aspirado a la presidencia de Colombia. Yo no le pregunto, yo afirmo que parte de las dificultades para conseguirlo es ser mujer. No la pongo en dificultades, pero hubo algo muy bonito y es que ustedes se pusieron de acuerdo en un pacto programático, ideológico, que el que ganara acompañaba al otro. Los dos cumplieron, porque para Iván tener el privilegio pues, de contar con una mujer con experiencia intachable, que hubiera podido perfectamente ser una gran presidenta de Colombia, es un privilegio grandísimo y para el país. Y para Marta Lucía cumplir, pues que necesita una cierta humildad para aceptar, soñando ser presidente, cumplir con ser vicepresidente, pues ha sido un pacto que el país ha admirado que se cumpla. Y es muy bonito. Ojalá algún día haya una mujer presidente en Colombia y que el obstáculo de ser mujer pues no sea tan grande como evidentemente lo es. El tema del ICETEX, es increíble que se saque una norma donde las universidades de élite tengan acceso a los muchachos al crédito de ICETEX, a los costos que tiene el ICETEX, con la devaluación, asumiendo los muchachos y las niñas el costo de la devaluación de la moneda, que empiezan debiendo una cosa y de pronto, y peor si se van para el exterior y terminan debiendo un espanto. Es decir, le pregunto, y ustedes ya tendrán acuerdo de quién me responde, pero acá los muchachos del Politécnico necesitan crédito para poder pagar las matrículas, que tratamos de que sean pues lo menor posible y sobre todo en la virtualidad menores. Pero ¿cómo van a hacer para poder acceder a un crédito a que tienen derecho, que sea más barato y que cuando tengan dificultades realmente pues del empleo y para pagar se tengan consideraciones? Yo les pido el favor como de interpretar el derecho de los muchachos antes de abrir esto a preguntas que ya vienen. Sí, voy a hacer un minuto y le paso la palabra a Marta Lucía en esto, pero a mí me ha impactado mucho que el ICETEX, primero, el ICETEX tiene una historia importante en Colombia, pero el ICETEX se ha ido quedando corto en facilitarle a los estudiantes pagar cómodamente sus estudios. Una de mis últimas acciones en el Senado fue hablar con la ministra de Educación, con Janet Gija,
y con Ángel Custodio Cabrera, senador que había presentado un proyecto de ley para la reforma del ICETEX, y me dijo, Duque, ¿usted por qué no asume la ponencia? Le dije, listo, pásalo. Y nos sentamos a trabajar y lanzamos una ley que acaba de ser aprobada, que es el plan piloto de reforma del ICETEX. ¿Qué trae? Primero, cero codeudor. No hay codeudor. El estudiante pide su instrumento de financiación con cero codeudor. Segundo, el estudiante ya no tiene una tasa de interés leonina, sino que tiene un ajuste que se va haciendo conforme a la inflación para mantener el valor actual. Tercero, no lo empieza a pagar a partir del momento en que le entregan el diploma y no tiene chanfra, sino que el estudiante, cuando empieza a trabajar, lo que tiene es un modelo de descuentos muy cómodos a lo largo del tiempo para ir pagando el crédito, y además puede prepagar. Y le agregamos otra cosa, descuentos sustanciales sobre el valor del crédito a partir del rendimiento académico, que es una forma de permitirle a todo el mundo ser pilo, porque el ser pilo paga, pues es para el que fue pilo en el colegio y entró, pero ya el estudiante que tiene el crédito y tiene buen desempeño puede ir descontando el valor de su crédito sobre la base de buen desempeño académico. Esas 4 reformas para mí son muy importantes, y el reto que tenemos ahora es masificar. Y cierro con esto. El programa de educación gratuita que le estamos proponiendo a Colombia no solamente es fortalecer la universidad pública, sino también que podamos tener un subsidio para el estudiante, y si el estudiante escoge ir a una universidad, pues puede aprovechar esos recursos también para venir al Politécnico o a cualquier otra. Y es una forma también de masificar el acceso de más estudiantes a la educación superior, ¿no? Sí, es que si hay casa gratuita, ¿cómo no va a haber financiación gratuita para los estudiantes? Y es más importante formarse y educarse y prepararse que tener hasta casa propia, mucho más. No, pues ya Iván contestó con todo el detalle el tema del ICETEX. Yo quisiera insistir simplemente en que el compromiso que tiene él y que vamos a cumplir durante su gobierno es lograr que todos los bachilleres de este país de estrato 1 y 2 tengan acceso a una educación superior técnica, tecnológica, universitaria. Esto supone fortalecer el SENA y además darle al SENA muchísimos más programas también que sean pertinentes para el desarrollo económico, para los emprendimientos de los que les hablaba Iván cuando llegué yo, para todas esas áreas nuevas del conocimiento que tienen que ver ahora con esta 4ª revolución industrial, la digitalización de la economía. En todos estos campos tiene que haber una mejor formación técnica, tecnológica, universitaria, fortaleciendo la universidad pública y la universidad privada. Esa reforma del ICETEX que recién se acaba de hacer con la participación de él en la ley, supone también que haya una mejor asignación de recursos al ICETEX, que por supuesto tiene que haberlo, y promover siempre la excelencia académica. A nosotros nos interesa muchísimo la gratuidad en los estratos 1 y 2, pero también les quiero decir personalmente, estoy muy comprometida con que vamos a hacer mejores esfuerzos para que la clase media de este país no quede en el sándwich en que estamos muchas veces. Yo hago parte de la clase media colombiana, mis papás fueron 2 personas que trabajaron duro para poder darme a mí la universidad. Y uno a veces se sorprende porque acá todas las políticas hacen énfasis o en el estrato 1 y 2 o el estrato 5 y 6 ya tienen todo resuelto. Entonces aquí tenemos que lograr que entidades como el ICETEX de verdad le den esa mejor financiación. O sea, si en algo no puede hacer utilidad al Estado colombiano es en la educación de nuestros jóvenes. Allí lo que hay es que tener un sistema financiero que sea una financiación que sea sostenible, que se mantenga obviamente los recursos del ICETEX, pero que las tasas de interés sean bajas y los plazos sean largos y acordes con lo que decía nuestro próximo presidente, que el abono a los créditos se dé cuando realmente ya la persona está produciendo y con su trabajo pueda generar los ingresos para amortizar el crédito. Sí, que el estrato 3 también y el 4, se piense en ellos. Los del 5, porque nosotros éramos clase media los 3, pero con educación tenemos que reconocer que hoy en día no necesitaríamos subsidios. Pero no, una cosa para agregar, sí. Por ejemplo, cuando yo hice mis maestrías, los hice con crédito. Y una de las cosas que a mí más me impactaba es que en otros países los créditos para el estudiante tienen 3 grandes beneficios. Tienen una tasa mucho más baja,
permiten la amortización en un periodo mucho más largo. 40 años. Y también hay muchas más facilidades, por ejemplo, de becas o de desempeño académico o de reconocimientos que aminoran el crédito. Esas cosas las necesitamos implantar en Colombia y le ayudan muchísimo también a la clase media colombiana. Aquí tendrán estudiantes reclamando si llegan a ganar y no cumplen. Bueno, empieza, ¿cierto? Empiezan las preguntas. Nuestro secretario general, Billy Escobar, ayúdenos. Se pregunta con toda libertad, pues el tiempo es escaso. Tú tocaste antes de eso una cosita que no quería dejar de mencionar. Primer empleo. Que es muy importante. Que a muchos de los que están acá, por ejemplo, yo sé lo que esto les importa. Hay un proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado que ya va haciendo tránsito y es para permitir que más empresas contraten más practicantes universitarios. Los contratan y ¿cómo les pagan? Les pagan a través de un bono, digamos, de ingreso, pero el bono es descontable del impuesto de renta que pagan las empresas siempre y cuando la nómina de practicantes no supere el 25% de la nómina. Entonces, eso permite contratar al estudiante y también tener un beneficio para la empresa. Le sirve al estudiante porque tiene ingreso, tiene su primer empleo, hace experiencia y le sirve también a la empresa, primero porque le está abriendo el espacio laboral a nuevas tendencias, a nuevas habilidades, a nuevas virtudes y creo que es un gana-gana. Y es una de las apuestas que nosotros tenemos, sacar esa ley en los primeros 6 meses de gobierno, nos faltan 2 debates. Perfecto. Entonces abrimos aquí. Perdón. Empezamos por acá. Muchas gracias. Acumulemos de así. Bueno, buenos días. Me llamo Andrés Felipe Bautista, de Mercado y Publicidad. Iván Duque, ¿es para usted la mejor opción de castigar a una persona por cualquier delito es quitarle la libertad en una prisión? ¿O tiene más opciones de regular el comportamiento para aquellas personas? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Araque, del programa de Derecho. A nosotros nos preocupa profundamente la crisis de la justicia, la falta de valores, la ausencia de capacidad y de seguridad jurídica que existe en Colombia. Quisiera que nos explicara cuál es su programa, dentro de su programa de gobierno, cómo va a abordar este tema y qué nos propone para hacer una justicia eficiente, moral y sobre todo con seguridad. Buenos días, Duque. Pues si se postuló para presidente es porque claramente piensa que puede ganar y que tiene buenas propuestas, pero si no llega a ser presidente, ¿cuál cree que es el candidato más adecuado dentro de los otros 4? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela Caicedo, yo estudio Ciencias Políticas. Yo quiero saber qué garantías me da usted, sobre todo para los estudiantes de Ciencias Políticas y Derechos que queremos trabajar en el gobierno, pero no tenemos facilidad como es en familia o en dinero. Muchas gracias. Bueno, y una pregunta de la consejera María Ángela Tavera. Buenos días. Yo quisiera saber cuál es la propuesta de ustedes en innovación, en ciencia, en tecnología.
para la educación. Ahí van las 5. Bueno, yo empiezo por la pregunta de Andrés. Definitivamente, la cárcel no es la única solución que hay en la sociedad para cambiar comportamientos. Es más, uno debería tratar de descriminalizar la mayor cantidad de comportamientos. Pero las sanciones en la sociedad deben estar presentes, porque es una forma también de hacer cumplir deberes. Desde luego, más allá de la sanción, lo que tiene que haber es siempre la actitud ética de servicio y de cumplimiento de la ley. En la medida que haya más personas cumpliendo la ley, hay menos sanciones. Y hay sociedades que han llegado a tener bajos índices de delictividad, como es el caso de Nueva Zelanda. Y lo han hecho porque han sembrado valores desde edad temprana que previenen los comportamientos negativos en la sociedad. Y hay un ADN de valores férreos en la sociedad. Cuando yo digo que quiero volverle a los colegios las cátedras de cívica y urbanidad, es también para volver a sembrar desde edad temprana esa actitud. La compra de votos no existe si no hay venta de votos. Si alguien está firme en decir, no, yo no vendo mi voto, pues ese delito no está. El soborno no está presente si las personas están absolutamente firmes en que no hay tentación alguna para que procedan de una manera distinta frente a una actuación pública. Entonces la prevención es una. Y también en el marco de sanciones hay que tener actitud sancionatoria, pero no necesariamente toda tiene que ser penitenciaria. Hay sanciones de carácter administrativo que son bastante disuasoras. Multas o apuntes en la hoja de vida, como lo tienen en otros países. Entonces hay que buscar la combinación de herramientas. Pero también creo que en una sociedad como la nuestra tenemos que ser drásticos y más drásticos frente a otras conductas y también minimizar la impunidad. Pero esa pregunta la abordo así, no se trata de cárcel. Yo no soy un populista punitivo, no. Pero creo que hay conductas en Colombia que sí necesitan sanciones más severas. Por ejemplo, a mí no me da pena decirlo. La situación de violación y asesinato de menores en Colombia, que es creciente, es una vergüenza. Y a mí no me da pena decir que yo quiero promover en el Congreso de la República la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. El país lo necesita. Lo mismo puede ocurrir en el caso de los feminicidios, inclusive. Segunda pregunta que me hacen acá. La reforma a la justicia. Juan, ¿en qué semestre estás tú, Juan? Ok. No me meto acá. Pero, hombre, yo veo lo siguiente. ¿Cuál es una reforma a la justicia creíble? ¿Qué necesita un país en una reforma a la justicia creíble? Primero, yo no logro entender por qué la rama judicial no tiene una política de talento. Porque en el sector privado, en las empresas siempre hay políticas de talento. Entonces las empresas que necesitan, por ejemplo, ingenieros que desarrollen código, están siempre encima de las universidades. ¿Dónde salen los mejores? Pásenlos, los entrevisto, los motivo, los recluto. La rama judicial necesita urgentemente una política de talento para ir a las facultades de Derecho y buscar los mejores estudiantes y decirles, vengan a la rama. Y además los sueldos de ingreso a la rama, que no son necesariamente los más altos, pero son competitivos frente al primer empleo. Tráiganlos. Segundo, dé el incentivo de que nadie puede llegar a ser magistrado sin pasar por lo menos 5 años en la rama, como mínimo, para que no tengamos esos que saltan en garrocha de un bufete o saltan en garrocha de la academia y no han trasegado por la rama judicial. Se necesita. Segundo incentivo. El tercero, y aquí quiero ser más disruptivo. Hombre, lo que este país necesita son mejores primeras y segundas instancias. Tratemos de resolver lo que más podamos en las primeras y las segundas instancias y no seguir creando esa estructura de siempre el cierre en la instancia más alta, que genera más costo, más transacción, muchísimo más peregrinaje burocrático. Fortalezcamos las primeras y las segundas instancias para que ahí resolvamos, que es la justicia cercana al ciudadano. Eso necesita el expediente electrónico.
Y necesita adicionalmente una política de precedente judicial que no tenemos. Cualquier juez hoy entra al sistema, al Consejo de Estado, a buscar precedente judicial y se encuentra con más de 300.000 sentencias. En la Corte Constitucional más de 20.000. ¿Qué así? Yo diría precedentes mucho más fáciles para quien administra justicia. Y eso hace que las altas cortes pues no tengan que ser todas instancias de cierre, sino son instancias de unificación jurisprudencial. Fortalecer y mejorar la tutela, desde luego. Y yo abrí una polémica, yo sé, abrí una polémica, pero no la dije porque yo la fuera a imponer, yo dije, discutamos sobre si el sistema de cortes en Colombia es conveniente o no. Hay 5 y estamos creando la 6ª. ¿Cuántos magistrados hay en las altas cortes en Colombia? Más de 130. Valen una plata, cada uno vale más de $10.000. Pero adicionalmente la pregunta es, ¿los choques de trenes están resueltos? ¿No están resueltos? ¿Puede haber condensación o no? Si no la puede haber, entonces ¿cómo la hacemos más eficiente? Y quitémosles, eso sí, todas las facultades electorales. Todas. Absolutamente todas. Y estamos abiertos a esa discusión. Yo lo que quiero es plantearle al país ese debate y que podamos generar un consenso eficaz de reforma a la justicia en el país. Pregunta que me hacen, que si no soy yo el elegido, ¿quién creo que deba ser? Pues hombre, yo voy a contestarlo de una forma muy transparente. Yo sé que a algunos les gustará y a otros no. Yo estoy en una competencia porque creo que somos la alternativa. Y creo que somos la alternativa en programa y en propuesta. Yo respeto los gustos de todo el mundo, pero yo no creo ni en el continuismo, ni tampoco considero que el país ya va a ser conducido a un grado de adanismo y de polarización social, porque lo que hace es destruir. Respeto a los que tienen esa inclinación y a los que les gusta, perfecto, esa es la democracia. Pero yo creo que nosotros somos la alternativa, primero, de una transformación generacional, de la construcción de un proyecto de futuro, y que a partir de la construcción de un proyecto de futuro nos sembremos en 3 principios: legalidad, emprendimiento y equidad. Y si yo no estoy en la competencia, muy seguramente frente a las propuestas que hay ahí, no votaría por ninguno, votaría en blanco. Pero hoy estamos acá porque queremos constructivamente ganarnos el respaldo de los colombianos en las urnas y construir ese proyecto de futuro. Ciencia política, ¿dónde está? Me gusta mucho la pregunta, porque yo lo que creo es que nos urge en Colombia darle mucha transparencia al servicio civil. Es decir, que entrar al Estado, que entrar a los cargos públicos abra oportunidades mucho más transparentes y más competitivas para los que tienen esa vocación. Es desafortunado, pero lo que termina afectando ese ideal es que la contratación informal en el Estado es muy alta. Los contratos de prestación de servicios permiten que haya nóminas paralelas. Yo quisiera más procesos concursales y fortalecer la carrera de servicio civil. Inclusive que quien se incorpora al servicio civil pues tenga la posibilidad de ir haciendo su carrera y teniendo oportunidades sobre su desempeño y su evaluación, para que tenga maestrías, especializaciones, para que la ESAP sea un articulador en la formación del funcionario público, trabajando con las mejores universidades del mundo en dar las competencias pertinentes de los funcionarios. Y Marta Lucía, por ejemplo, ha tenido este tema en su ADN hace muchos años, y en sus propuestas que le ha hecho a los colombianos siempre ha estado eso, el fortalecimiento del servicio civil. Y eso es lo que yo más quisiera, que los estudiantes de gobierno, de ciencia política pudieran participar. Y de nuevo, la política de talento. Oiga, venga, preséntese. Usted tiene el perfil, considere venir acá, preséntese al mecanismo de evaluación, incorpórese y haga la carrera. Y voy a decir esto, donde más se necesita el fortalecimiento del servicio civil es en las regiones. Es triste, pero en muchas regiones cambio de alcalde y llega el otro con un rastrillo y se lleva a todo el que estaba antes. Si tenemos un servicio civil estable, mejoramos la calidad del gobierno también en las instancias locales del país. María Ángela, qué gusto me da verte.
ciencia, tecnología e innovación desde la universidad. Primero, este es un país donde Colciencias la han llenado de directores chispita mariposa. Aquí prenden un director, brilla un ratico, se apaga y el siguiente. ¿Cuántos llevamos? Más de 6 o 7 en este gobierno. Yo creo que primero hay que darle estabilidad a la dirección de Colciencias. Segundo, hay que sacudir a Colciencias un poco. Yo creo que Colciencias debería ser el gran administrador de todos los recursos de ciencia y tecnología que están en el sistema regalías y articularlo universidad, sector privado, iniciativas de emprendimiento. Y lo otro es que la ciencia y la tecnología estén aplicadas. No puede ser, y voy a dar un ejemplo, puede ser que una compañía, por ejemplo, como Rappi, que hoy es una multinacional construida por personas menores de 35 años, ha tenido una capitalización de $300 millones, está necesitando ingenieros que participen en código, no tienen la capacidad de contratarlos, los están formando adentro de la empresa porque no encuentran la oferta. Yo pregunto, ¿y dónde estuvo Colciencias en el desarrollo de un emprendimiento como ese? Entonces, para mí, Fondo Emprender, Fondo Impulsa, tiene que estar articulado también con lo que puede ser Colciencias. Aquí está con nosotros el representante Federico Hoyos, que ha sido uno de los grandes promotores de la ciencia y la tecnología en la Cámara de Representantes, y pido un aplauso para él. Con Federico todos los días vivimos hablando, hey, ¿cómo lo logramos? ¿Qué nos hace falta? Y yo diría, un Colciencias que sea mucho más ágil, mucho más facilitador, que administre los recursos, pero que traiga a las universidades, a la empresa y se enfoque en la capacidad de transformación del estudiante. Y ahí sí, metámonos en Internet de las cosas, metámonos en inteligencia artificial, metámonos en Big Data, metámonos en impresión 3D, metámonos en economía naranja, trabajemos en Business Process Outsourcing, abrámosle el camino a que las empresas de valor creativo en el país puedan entrar a los mercados donde los tenemos abiertos. Esta es una universidad que ha producido los mejores publicistas de este país. Y aquí han salido... Y entonces yo pregunto, entonces, los que salen con vocación de publicidad digital, ¿eso no lo consideramos ciencia y tecnología? Dramático. Pensamos que ciencia y tecnología es solamente lo que está en un tubo de ensayo y en una bata. No, señor. Eso es ciencia y tecnología. Los que están trabajando en desarrollo de aplicaciones móviles no los consideran ciencia y tecnología, sino un servicio, entonces están excluidos los recursos. Ahí tenemos que ser disruptivos y lo vamos a hacer, María Ángela, y espero ese trípode. Colciencias, universidad, empresa, teniendo como finalidad el emprendedor y el innovador colombiano. Doctora Marta Lucía. Bueno, pues yo creo que ya Iván tocó todos los temas con detalle. Simplemente quisiera agregar de pronto algo en relación con el tema del servicio civil. Colombia necesita acabar este sistema clientelista de las roscas. Eso es lo que nos tiene a nosotros tan desprestigiado, tanto el trabajo en el Estado como el funcionamiento mismo del Estado. Aquí no podemos seguir con un sistema en donde solamente los que están cercanos a las roscas del poder son los que tienen la oportunidad de llegar al servicio público. A mí me gusta, y acabo de ver a Javier, también saludo acá, me gusta mucho el sistema francés, el sistema español, en donde la gente se prepara para entrar a servir en el Estado. Es que es fortalecer el servicio civil, pero es además lograr realmente que haya una formación especializada que requiere unas pruebas de Estado para que quienes pretendan hacer parte del servicio público tengan que presentar esas pruebas de Estado. Y por eso, además del servicio civil, yo personalmente he sido una persona que ha aplaudido e impulsado mucho inclusive las escuelas de gobierno, la de la Universidad de los Andes, la de la Universidad Javeriana, varias escuelas, porque necesitamos muchísima más formación especializada tanto para el nivel nacional como para los gobiernos a nivel territorial. Y creo que el ingreso y la promoción, el ascenso, tiene que hacerse por esas pruebas, por los méritos, por la capacidad, por el conocimiento, pero hay algo que es absolutamente insustituible. Solamente debe estar en el Estado quien tenga una verdadera vocación de servicio al bien común. El Estado no es el sitio para llegar a enriquecerse ni para hacerse famoso. Al Estado se debe llegar porque existe realmente eso, que es una vocación como la que tiene el médico, como la que tiene el sacerdote, porque es realmente lo que hace también diferente el servicio en el Estado. Si logramos acabar con el clientelismo,
que fue además un vicio que tuvieron muchos países. No pensemos que esto es un vicio solamente de Colombia. El Reino Unido era uno de los países más clientelistas. ¿Qué hicieron? Reformas para lograr realmente esa profesionalización del servicio civil, y entonces vamos a lograr nosotros, primero, que la política se aprestigie, se vuelva algo diferente, donde realmente no es un tema clientelista de intercambio de favores y de puestos y de contratos, y vamos a recuperar entonces nosotros la posibilidad de tener un congreso y unos partidos políticos que sirvan como deben servir. En el Ministerio de Comercio Exterior, cuando tuve la oportunidad de ser ministra del gobierno del presidente Pastrana entre el 98 y el 2002, yo empecé el tema de las pasantías para todo lo que era el servicio en comercio exterior. Y eso es algo que realmente hoy es absolutamente común en todas las entidades del Estado. Yo creo que uno tiene que tener un sistema de pasantías abiertas a los estudiantes de cualquier universidad, y que sepan ellos siempre que de esas pasantías van a seleccionarse también las personas que van a entrar como por primera vez, siempre y cuando cumplan con ese otro requisito. La ciencia y la tecnología, María Ángela. Este es otro tema del que el país no puede seguir hablando y hablando y hablando, y realmente se ha vuelto un lugar común hablar de ciencia y tecnología y de innovación, y todo el mundo habla del tema, pero realmente hay muy poco esfuerzo, tanto desde el sector privado como desde el sector público. Yo saqué en el Congreso una iniciativa que fue la Ley 1756 de 2008. Lo que presenté en ese momento era un proyecto para crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. No se pudo porque en el gobierno había reservas sobre la creación de nuevos ministerios, y el gobierno pues al final del día también influye mucho sobre el Congreso, pero logramos una fórmula intermedia, crear un departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y yo involucré muchísimas universidades en ese proceso, la Universidad Nacional, el rector Moisés Basserman en ese momento, mucha gente. ¿Qué pasó al final? Que llegó este gobierno, se había recién creado el departamento administrativo para sacar Colciencias de la órbita del Departamento Nacional de Planeación, darle más recursos a ese departamento. Este gobierno hizo la reforma de las regalías, que hay que reconocer que fue una reforma afortunada, pero ¿qué pasó? Ahí vienen entonces los celos de poder y las pequeñeces en el manejo del Estado. Quien llegó como director del Departamento Nacional de Planeación no se quería dejar quitar Colciencias, y Colciencias entonces quedó como una ley de un departamento administrativo, pero subordinado a otro departamento administrativo que es el DNP. Tenemos que lograr sacarlo, darle el nivel que le corresponde dentro del Ejecutivo, pero sobre todo realmente lograr que Colciencias sí sea el ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación en el país, para que tengamos de verdad investigación y desarrollo, para que tengamos nosotros muchísimos más grupos de investigación, tanto en la biotecnología y en toda la física, en todo lo que requiere laboratorios y demás, como también, como acaba de decir Iván, en lo que es simplemente el uso de las tecnologías de la información, en donde hay un campo inmenso de oportunidades y de posibilidades para los nuevos emprendimientos. Entonces quisiera complementar eso apenas, y me parece que ya Iván fue pues muy claro en todo el tema de la justicia, que sin duda es una absoluta prioridad, porque este es un país que tiene que lograr una democracia más perfecta. Tenemos una democracia perfectible, y la manera de hacerla mejor, profundizarla, es fortaleciendo todas las instituciones y prioritariamente fortaleciendo la justicia. Una justicia pronta, cumplida y eficaz es la que nos va a poder permitir tener una mejor democracia. Son las 12:12. Quedaban 5 preguntas. ¿Hay tiempo? Bueno, entonces, juntemos las 5 preguntas. 5. Buenas tardes, mi nombre es Manuela Valencia, soy estudiante de periodismo de 7º semestre. Iba a hacer 2 preguntas, pero bueno, ya que no se puede, entonces con la más puntual. Doctor Iván, teniendo en cuenta que dentro del conflicto con grupos armados y específicamente con las FARC, existen también víctimas que son parte de estos grupos por estar sometidos a circunstancias de obligación o tal vez por falta de oportunidades. Yo quisiera saber cuál será su mecanismo de regulación de esta legalidad que usted propone de el que la hace la paga, sabiendo que dentro de estos, pues,
personas que tienen que pagarla, existen también víctimas que no quieren y no quisieron estar ahí. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Juan José y pues mi pregunta va orientada básicamente hacia la educación. Pues prestando atención a lo que nombraba el candidato sobre los 5 ítems que quiere resaltar enfáticamente en todo ese sector de la educación, mi pregunta es, ¿qué opina la fórmula respecto a la alta tasa de embarazo adolescente, ¿no? Es importante tener en cuenta que en parte considero yo, como criterio propio, que esta alta tasa también es representada por una falta de educación en cuanto a la educación sexual vista en los ambientes escolares. Quiero saber qué opinan al respecto, pues porque me parece que aunque se intenta incentivar la educación desde el SENA, desde la educación pública, es importante tener en cuenta que la tasa de natalidad es un factor que no podemos desaprovechar, afecta directamente la estadística demográfica y pues la tasa de crecimiento de específicamente la ciudad capitalina de Bogotá. Gracias. Aquí. Buenas tardes a todos, soy egresado aquí del Poli. Mi pregunta va un poco al carácter de los dos, es una pregunta como de carambola, para que por favor ambos la respondan, y es, el doctor Reyes Echandía decía que en política se pueden meter las patas pero no las manos. Entonces, la pregunta del doctor Duque sería, el gestor del uribismo es el doctor Uribe, Álvaro Uribe. Él metió las manos, no las patas, o también metió las patas y las manos en sus 2 periodos presidenciales, y uno que tiene que ver mucho es con el cambio de articulito, que por ahí hay varias lecturas de la academia, es el cambio de articulito que el doctor Echeverry defendía mucho, que en paz descanse, empresario antioqueño. Mi pregunta al doctor Duque a su carácter es si usted va a meterle las manos o las patas en su gobierno o presunto gobierno en el sentido de cambiar o hacer trizas la Constitución para cambiar un articulito para reelegirse en un segundo o tercer periodo presidencial. A la doctora Marta Lucía, a su carácter también, vemos que la figura del vicepresidente en la Constitución, hablando de Angelino Garzón como vicepresidente, el doctor Vargas Lleras, Gustavo Bell, de unos que recuerdo, pues no ha servido de mucho, ¿sí? No, vicepresidentes que solo como que sirven para firmar sus recibos de quincena. Quería preguntarle a usted si usted va a ser una persona acuiciosa con políticas públicas, va a ser una persona que va a tener autonomía, criterio, puesto que recuerdo que cuando en los ascensos, cuando usted fue senadora, usted votó a favor de que el general Santoyo fuera ascendido, hoy condenado y solicitado por una corte en Estados Unidos por narcotráfico. O sea, el general Santoyo… Gracias. El general Santoyo, recordemos, era el jefe de seguridad del doctor Álvaro Uribe en su gobierno. Entonces, esas 2 preguntas a su carácter. Yo quiero que ustedes sean sinceros con el pueblo colombiano de decir, mire, yo soy una persona con criterio. Ya estoy cansado o estaba muy cansado de que los atavíos de partidos políticos me dominen, la burocracia partidista me domine. Entonces yo tengo criterio, tengo carácter y voy a gobernar así. Muchas gracias. ¡Bravo! Sí, señor Iván, si va a juzgar a los guerrilleros desmovilizados por perjudicar al país de manera económica y social, ¿por qué no juzga también a sus allegados políticos envueltos en miles de crímenes, como le han sido los falsos positivos o incluso más recientemente las muertes de los cientos de líderes sociales y testigos contra Álvaro Uribe? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Vallarino, soy estudiante de Economía. En los últimos discursos y debate, doctor Duque, le estoy hablando, por favor. Usted se ha referido muchísimo al concepto de congruencia y No, really. No me gustó la idea, pero… en los últimos discursos y debates usted ha hablado muchísimo de congruencia
Lo he venido siguiendo respecto a las ideas que usted propone y voy a tocar un tema en específico, el fracking. En la Expo Gas y Petróleo, usted mencionaba que el fracking no es una tecnología que se pueda dejar de lado, es decir, que probablemente sí la puede apropiar para su gobierno. En el debate del canal Caracol, bueno, conversatorio como lo quieran llamar, usted le dijo a un estudiante que no va a estar en el fracking, que no va a hacer fracking. No hay congruencia ahí. Lo otro, usted ahora propone populismo cuando en el encuentro por las aguas usted le dijo a Petro que era populismo. No sé, si lo hace usted no es populismo. Entonces, respecto a eso y pues ojalá pudiera hablar muchas más cosas, ¿hay congruencia y criterio propio en sus propuestas o simplemente habla bonito según el público? ¿Quieres arrancar tú? Bueno, varias cosas. Manuela hizo una pregunta muy importante que además la asocio con otra pregunta que se hizo arriba. Con la base guerrillera, yo he dicho que la amnistía que hay se debe mantener. Porque la base guerrillera, ¿quiénes son? Son personas que han sido reclutadas, muchas de ellas contra su voluntad. Muchas de ellas personas que estaban también cautivas en esa organización y que además es supremamente difícil llegar a una determinación real y objetiva de una conducta delictual. Entonces yo he dicho, la amnistía para la base guerrillera se preserva. Lo que hay que buscar, a la luz de los compromisos que Colombia tiene en el derecho internacional, que además los tiene con el Estatuto de Roma, es que sean los máximos responsables los que tienen que asumir ese respeto y esa aplicación de las normas. Y lo interesante de esto es que uno puede aceptar inclusive transicionalidad. Yo nunca he dejado de aceptar que haya transicionalidad, pero la transicionalidad puede contemplar la reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas. Y de penas proporcionales y efectivas. Inclusive lo he dicho frente al ELN. El ELN quiere desmovilizarse, desarmarse, reinsertarse. Muy bien, hacemos la transición a la base. Pues tiene que concentrarse previamente, tienen que suspender todas las actividades criminales, deben tener un tiempo perentorio y puede haber reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas. Y ese me parece que es el principio de a esas personas garantizarles su transición y además velar por su seguridad. Y en el marco también de la pregunta que hacían arriba, claro que hay que buscar las sanciones. Es que yo no estoy buscando acá exculpar a nadie. Los que han cometido crímenes de lesa humanidad, sea el que sea, debe tener sanción. Y además voy a decir una cosa, frente a las víctimas y a los líderes sociales. Yo me paré el año pasado, además, no solamente en el Congreso, sino que públicamente rechacé y dije que se tienen que hacer las investigaciones y participé en la campaña Ya Basta. Porque para mí hay que garantizarle a todo el que haya hecho un proceso de transición y a todo el que defienda los derechos humanos su libertad de expresión, su vida y su integridad. En eso para mí no hay dobleces. Y aquí hicieron una pregunta que me pareció interesante. Dicen ustedes acá, algunos de ustedes plantearon el tema de la congruencia. Yo he sido una persona crítica históricamente de la actitud del país de premiar al delincuente. Hice en su momento además muchas críticas al proceso de los paramilitares. ¿Cuáles fueron? Penas muy pequeñas. Yo hubiera preferido que fueran más drásticas, pero se lograron por lo menos un mínimo de prisión. Yo pregunto, y simplemente para que hagamos la reflexión como personas, ¿existe alguna diferencia entre un asesinato cometido por Salvatore Mancuso y uno cometido por Timochenko? ¿Existe alguna diferencia entre un secuestro cometido por uno de ellos o el otro? Porque si alguien cree que la hay a partir de la ideología,
ahí tenemos una diferencia de fondo, y es que yo considero que ninguna ideología justifica un crimen, ninguna. Entonces, cuando yo digo el que la hace la paga, es para que objetivamente nosotros no estemos perdonando a unos y a los otros abriéndoles el camino en tapete rojo, sino que los máximos responsables sean los que le respondan a la sociedad colombiana. Pregunta sobre la congruencia. Yo estuve durante más de año y medio, no solamente en el foro de Petróleo y Gas, sino en muchos foros. Marta Lucía además estuvo conmigo. Y jamás dije que yo era promotor del fracking. Lo que dije con claridad es que en el mundo hay muchos proyectos de fracking. El problema en Colombia es que, a diferencia de otros países que tienen territorios desérticos, donde hay menos o prácticamente un reducido impacto ambiental, nosotros en Colombia no podemos hacer un proyecto que afecte los acuíferos estructurales, ni la biodiversidad, y mucho menos que comprometa en zonas de reserva una alta sismicidad que pueda afectar estructuralmente los suelos. Y me mantengo en eso. Y también me he mantenido en que Colombia no puede dejar de hacer exploración de petróleo convencional, sin fracking. El país produce 900.000 barriles día, exporta 500.000 y usa 400.000. Entonces, si alguien mañana dice, se acabó el petróleo, perfecto, entonces nos quedamos sin 500.000 que exportamos, que nos tienen que sustituir, y tenemos que importar los 400.000 que consumimos, encareciéndole la vida a los colombianos, perdiendo competitividad. Todo lo convencional se puede hacer, claro, responsablemente. Y en materia minera, los que dicen, se acabó la minería. Bueno, este edificio donde estamos no sería viable, no estaría construido si no hubiera minería. Solamente mirando este recinto estoy viendo por lo menos 16 materiales derivados de minería. Entonces el mundo necesita la minería bien manejada, responsablemente. Lo que no podemos permitir es minería criminal e ilegal, que además deja mercurio en las fuentes de agua, y por eso me he comprometido a ratificar el convenio de Minamata para que Colombia sea un país libre de mercurio en el 2022. Y he dicho además que en este país necesitamos, en las zonas donde no se puede hacer minería, ni siquiera artesanal, buscarle pago por servicios ambientales a esas personas. Y estuve en el Foro del Agua porque es que a mí el tema ambiental no me es ajeno. Yo trabajé durante 15 años en proyectos de desarrollo, de impacto y de minimización de impacto ambiental. Entonces conozco eso y está además en mi forma de ser y en mi forma de ver a la sociedad. Pero a los que creen acá que el país simplemente le pueden estar estigmatizando sectores porque no le gustan al gobernante. No me gusta la minería, entonces no hay minería, no me gusta el petróleo, entonces no hay petróleo, no me gusta la palma, entonces no hay palma, no me gusta la ganadería, no me gusta la fruticultura. Entonces, ¿así manejamos la economía? No, señor, se necesita libertad económica bajo un principio de responsabilidad que sea producir, conservando, conservar, produciendo, para que tengamos la integración entre el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente, y quiero eso para este país. Tema del articulito. Ahí se la dejo clara. Yo no voy a modificar la Constitución. Yo quiero gobernar 4 años este país y gobernarlo bien. Pues usted podrá compararme con Santos si quiere, pero yo le voy a decir, mi respuesta es muy clara. Yo lo que he prometido siempre lo he cumplido. Yo tengo palabra de honor. Hombre, mira. No, pero déjenlo. No, está bien. Es que yo digo una cosa, yo no les voy a pedir a ustedes que salgan de acá cambiando mucho su forma de pensar sobre cosas en las que tengan preconcepciones. Pero ¿saben qué? Déjenme en chance de decirles una cosita. Por la reflexión, por el debate de los hechos en este país. Aquí los grupos paramilitares se crearon en la edad moderna, entre 1986 y 1990, cuando llegaba el negro Vladimir y llegaba Jair Klein al Magdalena Medio, y yo nunca escuché a nadie decir gobierno Paraco. Después, entre el 90 y el 94, estaban activos muchos de esos grupos en el país haciendo fechorías sin una persecución, y yo nunca escuché decir a nadie gobierno Paraco. Después, entre el 94 y el 98, se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia con 40 frentes y nadie dijo gobierno Paraco. Y después, entre el 98 y el 2012, el señor Carlos Castaño daba entrevistas de punta en blanco en televisión y a nadie le escuché decir gobierno Paraco. Entonces resulta que el Paraco es el que los enfrenta, los desmoviliza y los mete a la cárcel, y me parece que es una falta de conceptualización.
Y frente al tema del embarazo adolescente, hombre, este país tiene un drama. Y es que 30%, entre el 25 y el 30% de los embarazos en Colombia no son deseados. Y entonces, ahí que es lo que está faltando, y estoy de acuerdo, se necesita educación sexual y reproductiva responsable. Y se necesita además también que derrotemos el machismo en la sociedad colombiana. En muchas regiones del país, por machismo, muchos hombres no utilizan anticonceptivos. Y entonces toda la responsabilidad de la sexualidad en la mujer, no señor. Esto es un tema compartido entre hombres y mujeres y se necesita una educación responsable en la sociedad. Y también se necesita que la educación y se necesita que haya oportunidades para enfrentar esas adversidades que muchas veces están en las regiones. Pero insisto, ese tema de la educación sexual y reproductiva, de la educación responsable y derrotar el machismo, hace parte de lo que nosotros también queremos para mejorar la calidad de nuestra sociedad colombiana. Doctora Marta Lucía. Bueno, mil gracias. Como hay una pregunta que es tan directa relacionada con el carácter de los dos, yo sé que a veces para uno es más difícil hablar de uno. Yo quiero hablar de Iván, pero también quiero hablar de mí. ¿Por qué estoy acompañando a Iván Duque? Evidentemente, gracias a Noemí por también ese reconocimiento de lo que ha sido una carrera larga y una carrera por fortuna con resultados. ¿Por qué estoy acompañando a Iván Duque? Porque este es un momento particularmente difícil de Colombia. Colombia se nos está saliendo de las manos. Este es un país en donde todos hoy estamos en una actitud de escepticismo. La gente no cree en el gobierno, no cree en el Congreso, no cree en la justicia, no cree en los partidos, hemos dejado de creer entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el futuro de un país cuando la actitud de todos es de escepticismo y muchos además resuelven hacerse a un lado y decir, yo no tengo nada que ver con esto? Pues hay otros que decidimos, yo sí tengo mucho que ver con esto y quiero tener que ver con el futuro de este país. Y en este país o nos decidimos a mejorar lo que está funcionando mal y lo hacemos desde dentro del sistema, o el país se nos va a salir totalmente de las manos, como le sucedió, sí, a Venezuela, como le está pasando a Nicaragua, como le pasa a Guatemala, como le pasa a Salvador, que son todos países con democracias más imperfectas que la colombiana, con un país extorsionado, con países donde la justicia no funciona, donde se están atornillando los gobiernos. Nosotros estamos hoy a tiempo de dar en Colombia el cambio que se necesita dentro de la institucionalidad y fortaleciendo esta institucionalidad. Iván y yo somos dos personas que creemos profundamente en el Estado de Derecho, creemos en las instituciones y creemos que un país puede progresar con desarrollo económico, generando empleos en el sector privado, generando prosperidad, haciendo de este un país que realmente participe de manera exitosa de todas las cadenas globales de valor. Y por esa razón, teniendo esta coincidencia, nosotros sabemos que el riesgo de Colombia a irse al populismo es un riesgo muy grande y que el riesgo de permanecer como estamos, con un sistema clientelista, en los que han estado en este gobierno y entonces les parece que todo puede seguir igual, el riesgo también es muy grande, porque en esos dos escenarios, Colombia, la nuestra y la de ustedes, se nos sale de las manos. Por esa razón, teniendo estas coincidencias, aceptamos hacer parte de un proceso de selección en donde hubo una consulta popular y dijimos el que quede primero en la votación es candidato a la presidencia, el segundo es candidato a la vicepresidencia. Yo no podría estar acá como Fórmula 1 vicepresidente, ni si fuera a utilizarme de adorno en el gabinete, ni tampoco si tuviera el más mínimo de riesgo de que es una persona que no tiene la competencia necesaria para manejar este país. Creo que Iván Duque tiene las competencias, tiene la preparación y tiene, por supuesto, el carácter. Durante 3 años lo vimos a él elegido como el mejor senador de Colombia. Eso no es porque el jefe de su partido estaba sentado al lado de él en la curul. Eso no es porque sus proyectos de ley eran proyectos absolutamente inocuos. Eso se lo ganó en un congreso donde la mayoría de la gente era oposición a su partido. ¿Y cómo se lo ganó? Como reconocimiento a su mérito, a su capacidad, a su conocimiento y a su talante. Yo a él lo oí durante el proceso en que su partido tenía que escoger entre 5 candidatos, lo oí diciendo, si aquí no hay un proceso de selección transparente
y abierto, me voy de mi partido. Eso es tener carácter. Aquí no está Iván Duque esperando ser presidente de Colombia para que lo feliciten por haber llegado a una edad tan joven de 41 años. Aquí yo no estoy esperando ser vicepresidenta para que digan la primera mujer. ¿Eso qué importa? Eso le importa a la gente que está en la vida guiada por la vanidad, por la egolatría, por el narcisismo. Ese no es el caso de Iván Duque ni es el mío. Tengo la total confianza en que el conocimiento que él tiene, los méritos que ha logrado, el carácter que ha demostrado, no solamente lo habilitan a él para que lo elijan los colombianos el 27 de mayo como presidente de Colombia, sino a mí me dan una gran tranquilidad para saber que mi trabajo en la vicepresidencia va a ser el de ayudarlo como parte de un equipo que somos. Gobernar a Colombia es muy difícil. Este es un país que tiene en este momento una crisis institucional muy profunda, una crisis económica enorme, una crisis de la sociedad, una crisis de valores enorme. Aquí tenemos que ejercer desde el gobierno un buen manejo del Ejecutivo, pero también un liderazgo desde la sociedad, a la sociedad. Nosotros pretendemos lograr que Colombia en estos 4 años transforme muchísimas prácticas de la sociedad colombiana que vamos a poder realmente ayudarlas a transformar si tenemos liderazgo, y eso se logra con carácter. Por esa razón, el papel mío en la vicepresidencia va a ser la de ser una coequipera y trabajar en tantos temas cuantos realmente veamos que es necesario. Y hay muchos temas, qué pena hablar uno de uno, pero la pregunta estaba formulada así. Hay muchos temas en los que yo realmente tengo muchas competencias. Conozco la economía de este país, fui ministra de Comercio Exterior exitosa, conozco la defensa, fui ministra de la defensa, conozco el sector privado, he sido presidenta de empresas en el sector privado, he tenido acá iniciativas importantes. La ley del primer empleo a la que se refería fue una iniciativa mía en el Congreso. La ley de ciencia, tecnología e innovación fue una iniciativa mía. Son tantos los temas en los que Iván Duque va a necesitar una coequipera consagrada, dedicada a este país, leal a su gobierno, que en todos esos temas con absoluta seguridad voy a trabajar. Le quiero decir una cosa al egresado del Politécnico. Cuando a mí me nombraron ministra de Defensa, mucha gente se sorprendió porque decía, ¿y una ministra de Defensa en un país en conflicto? Pues sí, he sido la única mujer ministra de Defensa en un país en conflicto, porque Chile había tenido una ministra de Defensa antes que yo, pero Chile estaba en paz, nosotros en conflicto. ¿Qué demostré yo con ese ministerio? Que me involucré en los temas de fondo del ministerio, como la política de una seguridad democrática, que la diseñé bajo el liderazgo del presidente Uribe, pero diseñé toda la implementación de esa política y la pusimos en práctica. Y las caravanas de Vive Colombia Viaja por Ella fueron una iniciativa mía bajo el liderazgo de él. Y muchísimas cosas, entre otras la desmovilización que tiene que ver con tu pregunta. Muchos jóvenes se desmovilizaron en ese gobierno, muchos jóvenes, 6.000 de la guerrilla. ¿Por qué? Porque sabíamos que habían sido reclutados a la fuerza o de manera engañosa, con la ilusión de que con unas botas pantaneras y un uniforme iban a tener un mejor nivel de vida para ellos o sus familias. Y cuando hicimos esa desmovilización, desmovilizamos 6.000 jóvenes a los que se les dio acceso a la educación, acceso a oportunidades de trabajo, convocamos a la sociedad civil para que les diera oportunidades, pero nunca claudicamos en la defensa del Estado ni en la defensa de la institucionalidad. Nunca para desmovilizarlos a ellos entregamos la Constitución y la ley a jirones, como sí se entregó en parte en el acuerdo con las FARC. Entonces, quiero hablar de lo del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque estando en el Ministerio de Defensa también hubiera podido optar, como hicieron algunos de mis antecesores, por emocionarse cada vez que había un desfile militar. Lo mío no fue eso, lo mío fue meterme a fondo, ir a acompañar a los soldados y policías cuando había operaciones militares, meterme a fondo en el interior del Ministerio de Defensa para corregir la corrupción, porque también había corrupción en temas de compras, y poner controles y darme la pela por esos temas. Y lo hice, ¿por qué? Porque cuando uno tiene realmente claro que su vocación es el servicio, se mete en los temas de fondo y no se queda como una figura decorativa. En mi caso jamás era ese el papel que voy a cumplir en el manejo del Estado. Quiero acompañarlo a él porque sé que hoy Colombia tiene una oportunidad inmensa con un presidente joven que tiene la ilusión de ver que toda su generación realmente logre, como ha logrado él, tener la posibilidad de progresar con conocimiento, con preparación, con un Estado que funcione bien, que nos dé las garantías a todos, pero sobre todo abriendo muchos espacios en el sector empresarial.
Y yo quiero acompañarlo en esa tarea porque parte de mi convicción y de mi obsesión ha sido abrir espacio a las mujeres en Colombia. Noemí con mucha generosidad decía, hemos sido muchas las que hemos querido llegar. Yo también te quiero decir, ella fue una de las que lo intentó, muy valiosa, por cierto, por su conocimiento, por su visión internacional, por sus capacidades, por su éxito en el sector privado y el sector público. No lo logró en ese momento, pero abrió el camino para otras mujeres como yo. ¿Qué he hecho yo? En el Ministerio de Defensa, ¿saben qué hice? Por ejemplo, para que usted vea el carácter, me impuse hasta que logré que las mujeres pudieran llegar a ser generales, porque anteriormente eran solamente... Porque anteriormente solamente podían llegar a coroneles y las sacaban del servicio. Y le dije al presidente Uribe, presidente, apóyeme porque es que acá si tienen competencias, si tienen las posibilidades, porque tienen además la mística y el compromiso institucional, tienen que abrirle la posibilidad. Y él me apoyó en eso y por eso hemos visto mujeres generales. Entonces acá el carácter se prueba cuando uno en su trayectoria ha hecho cosas que muestran que tiene independencia, que tiene autonomía, que tiene convicciones, que tiene valores y que tiene determinación para luchar porque haya cambios en la sociedad. Y no quiero dejar pasar por alto su punto sobre el general Santoyo. Qué lamentable experiencia para Colombia, qué desafortunada experiencia para Colombia, que nada más y nada menos que el jefe de la seguridad personal del presidente de la República hubiera sido un general involucrado con el narcotráfico. Pero también le quiero decir, eso deja mucho que desear de quienes eran sus superiores jerárquicos. Yo personalmente, que fui ministra de la Defensa y supe que cuando al presidente Uribe le dijeron sobre su jefe de seguridad, él dijo, yo conozco a un general, como uno puede decir hoy, yo conozco un mayor, conozco un coronel, me dio buena impresión. ¿Quién tenía que hacer la debida diligencia de revisar hasta el fondo la hoja de vida de ese coronel entonces y después general, sus superiores jerárquicos? Y no lo hicieron. Y le pusieron al presidente de la República ni más ni menos que el riesgo de tener a su lado 24 horas al día a una persona que estaba involucrada en el narcotráfico. Eso es totalmente inaceptable. Y ese señor pasó todos los filtros, pasó todas las pruebas hasta que lamentablemente fue por Estados Unidos que conocimos su participación en el narcotráfico. Esto simplemente para cerrar diciéndoles, aquí la justicia tiene que funcionar bien, tenemos que mejorar las capacidades de investigación y tenemos que lograr algo que en Colombia se estigmatizó por cuenta de la oposición, por cuenta de esos que ven el país en blanco y negro, Uribe o los demás. El tema no es Uribe, el tema es el futuro. Aquí mucha gente se dedicó a estigmatizar la inteligencia. Todos los estados del mundo tienen que tener un sistema de inteligencia que funcione y una contrainteligencia que funcione. ¿Para qué? Para evitar que dentro de las instituciones del Estado haya gente criminal que se infiltre en las instituciones y que ponga en riesgo, por supuesto, la supervivencia y la mejor calidad de este sistema democrático. Entonces me siento totalmente confiada de ser la fórmula de la vicepresidencia porque sé que ni va a reformar un articulito, ni mucho menos va a ser una persona que esté doblegada por instrucciones de otros. Él es una persona que va a manejar este país y lo vamos a acompañar. Bueno, yo quiero agradecer en nombre del Poli. El rector ya les dio la bienvenida. Este foro, este conversatorio se va a hacer con los candidatos que quieran al Poli, que a todos los invitamos. Vamos a ver si como ustedes, a quienes agradecemos inmensamente el tiempo que nos dedicaron, la libertad, porque todos preguntaron lo que quisieron. Ahora ustedes con el voto van a decidir si ellos u otros son los próximos mandatarios de Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Muchas gracias a todos ustedes de la universidad. Muchas gracias. Por favor, la salida es por acá, o la salida de emergencia, gracias. La salida es por este costado, gracias. Sí, por acá. Iván.